Es bien sabido que algunas suegras tienen una mala fama, pero lo que hizo mi suegra no tiene perdón de Dios. Todo comenzó cuando salí embarazada a los 16 años y mis padres, enojados y decepcionados de mí, hicieron que mi novio se hiciera cargo de mí y de mi bebé, que venía en camino. Por eso me tuve que ir a vivir con él, a la casa de su mamá. Pero mi suegra siempre me trató mal y cada vez que tenía oportunidad me decía que yo era una buscona, mujerzuela, que le había truncado el futuro a su hijo. Y aunque a mí me dolía lo que ella me decía, yo pensaba que ella estaba amargada, porque su esposo años atrás la había abandonado, y por eso ella se desquitaba conmigo. Pero nunca me imaginé a qué grado llegaría su maldad. Y aunque yo le decía a mi marido cómo me trataba su mamá, él solo me decía que no le hiciera caso. Y poco a poco, lo que mi suegra me decía me daba igual. Y cuando mi hija nació, mi suegra siempre la veía con mala cara y decía que no se parecía en nada a su hijo. Y aunque yo trataba de no hacerle caso, después de tiempo tuve 2 embarazos más. Esos fueron 2 niños y a ellos sí los quería mi suegra. Y empecé a ver la gran diferencia que hacían mi suegra y mi marido. A mi hija la hacían a un lado, pero a mis 2 hijos les daban todo. Y mi marido iba agarrando las ideas de mi suegra y también empezó a decir que la niña no era suya y que por eso él no me daba dinero para mí y para la niña. Mi marido y mi suegra se encargaban de comprarle cosas a mis hijos. Para ellos sí tenían dinero, pero para mi hija no. Así que yo empecé a vender quesadillas, sopes y gorditas ahí en la calle. Y así tenía yo poquito dinero. Yo podía comprarles cosas a mis 3 hijos por igual. Pero al pasar los años, mi hija se empezó a distanciar de mí y ya era rebelde y grosera conmigo. Entonces vi cómo los papeles se estaban invirtiendo, porque mis hijos ya eran más apegados a mí, pero mi hija y mi suegra eran inseparables. Y aunque yo trataba de hablar con mi hija, ella no me escuchaba. Para ella, su nuevo mundo solo era su abuela y su papá. Pero mi verdadera historia de terror comenzó cuando mi hija ya tenía 18 años. Ese día llegué como de costumbre a la casa después de levantar mi puesto y mi suegra me estaba esperando en la puerta y me dijo: mi hijo te está esperando, apúrate. Y al entrar a la casa, me fui directamente al cuarto. Y cuando entré, vi a mi marido teniendo relaciones con mi hija. Yo solo me le fui encima y lo agarré a golpes. Pero mi hija lo defendía a capa y espada, diciendo que ellos estaban enamorados y que no podía haber algún impedimento, porque él no era su papá. Y mi marido decía lo mismo, y por más de que yo les juraba de que sí eran padre e hija, ellos estaban aferrados a su supuesta verdad, esa verdad que siempre les había dicho mi suegra, según ellos. Y yo con esa impotencia de no poder hacer nada, pues mi hija ya era mayor de edad. Yo no podía obligarla a hacer nada. En eso entró mi suegra y me dijo que ya dejara a su hijo en paz, que lo dejara ser feliz, que me fuera,
pero que me fuera yo sola, porque sus nietos se quedarían con ella. Y al menos eso sí no lo consiguió, porque mis hijos no se quisieron quedar ahí. Después yo busqué a mis padres. Fui a pedirles ayuda. Ellos, al saber todo lo que había pasado, se sintieron culpables, porque en el pasado, cuando yo trataba de hablar con ellos, ellos me decían que me tenía que aguantar, porque yo a ese hombre lo había escogido como el padre de mi hija. Por eso, después yo ya no les contaba nada, y así me fui alejando de ellos. Pero en ese momento en el que yo llegué y les conté todo lo que me estaba pasando, recibí el apoyo de ellos, y aunque tratamos de que mi hija reaccionara, la buscábamos y hablábamos con ella y le pedíamos que se hiciera una prueba de ADN para que descubriera cuál era realmente la verdad. Mi hija no quiso. Ella estaba aferrada a que yo le tenía envidia porque mi marido se había enamorado de ella. Y por más intentos de que hice yo, mis hijos y mis padres, no pudimos hacer nada. No pudimos hacer de que entrara en razón. Y desde ese día no quiere vernos ni hablar con nosotros. Después de varios meses, me enteré que mi hija había tenido un hijo y el bebé nació sano, pero después de tiempo se volvió a embarazar y el niño que le nació tiene problemas. Y aunque ha pasado ya un tiempo, yo sigo con la esperanza de que mi hija un día reaccione, que se dé cuenta de la verdad, que regrese conmigo. Y también espero que algún día mi exmarido y su mamá tengan el castigo que se merecen por ser tan malas personas.